Hola, esto es Educación de la Buena, un espacio para la divulgación científica y la innovación didáctica. Soy Edison Cardona, visita educaciondelabuena.com para ver las entradas en el blog, los recursos para maestros en YouTube, las historias en Instagram con algo de historia de las ciencias y el podcast en las diferentes plataformas. Hoy vamos a hablar del problema del currículo en la educación. Todos los profes estamos en contacto con este término. Lo conocemos, hablamos en las reuniones, pero le dedicamos poco tiempo en realidad. En los colegios y universidades normalmente vemos este tema como un problema de otros, de las administraciones o de los comités curriculares cada mes. Poco sabemos acerca de la teoría contemporánea del currículo, de lo que hacen los curricularistas y lo que están haciendo teóricamente los que proponen sobre el currículo en la actualidad. Hoy estamos con un invitado. Él es Marlon David García Jiménez, es coordinador del Departamento de Formación Pedagógica e Innovación Didáctica de la Universidad Católica Luis Amigo. Es magíster en Enseñanza de las Ciencias, filósofo contador o contador filósofo. Yo digo de filósofo contador. Hola Marlon. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder acompañarlos y bueno, vamos a debatir un rato alrededor de este tema que es una pasión de muchos años y bueno, vamos a dejar las reflexiones y también a esperar las retroalimentaciones de todos. Bueno, vamos a hablar del currículo. Pero empecemos con lo que es y lo que no es el currículo. Creo que de esta forma le vamos dando una identidad al podcast. En el podcast pasado estuvimos hablando de lo que era y lo que no era la didáctica. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es y qué no es el currículo. Yo creo que es mejor empezar por lo que no es el currículo. El currículo no es un ordenamiento de un montón de asignaturas. El currículo no es una programación simplemente de actividades sin ningún sentido. El currículo no es lo que mal llaman un pensum o una malla curricular. El currículo es la organización de todos los esfuerzos de aquellos que están vinculados al proceso educativo, de tal manera que logramos optimizar los recursos, optimizar los tiempos y pensar en la lógica de aprendizaje y en las dinámicas que todos los estudiantes tienen alrededor de un proceso. Y no solamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a usar, no, sino todo el conglomerado total de recursos y especialmente cuál es el esfuerzo humano que vamos a imprimir, no solamente para tratar de enseñar, sino para que el otro aprenda de una manera organizada y sistemática. Digamos que es básicamente el resumen que podríamos hacer. Tengo entendido que los orígenes del currículo se remontan a la antigua Grecia, con lo que llamaban el trivium y el quadrivium, que eran esa división que hacían entre las artes, entre las ciencias específicas como la geometría, lo que estudiaban en la antigüedad. ¿Qué fueron el trivium y el quadrivium? El trivium y el quadrivium, digamos que eran posturas que tenían los antiguos griegos sobre cómo organizar las actividades académicas y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Ese proceso como tal, primero en el trivium, se refiere principalmente a la estructura en la que el ser humano se expresaba, fundamentalmente en el proceso gramático, retórico y lingüístico. Hay que hacer una aclaración, no es que los antiguos griegos estuvieran tratando como de montar una especie de urbanidad de Carreño sobre cómo se expresaban los sujetos, no se refiere a eso, se refiere a que los sujetos tenían que pensar y reflexionar críticamente lo que estaban diciendo y pensar sistemáticamente en que todo su tejido discursivo fuera coherente y realmente le aportara a la polis, y en ese sentido era que se educaba de esa manera. El quadrivium es ya, digamos que lo que hoy en día conocemos como razonamiento, pensamiento abstracto, lógico, matemático. Se refería más al pensamiento geométrico, a lo que hoy en día conocemos como pensamiento algebraico y al pensamiento de las magnitudes. Y como tal, principalmente hay que hacer una acotación muy grande en esto, a la música como expresión matemática, no a la música como expresión reggaetonera, no, se refiere más a la música como un sistema mediante el cual los sujetos aplican ese trivium, aplican esa lingüística y esa retórica y encuentran nuevas maneras de comunicarse, y eso como tal nos da como elemento fundamental, sobre todo ya en la modernidad, que es cuando se empieza a recuperar esos valores griegos, todo el proceso de la literatura, de la música principalmente vienesa y alemana, y de todos esos procesos que realmente terminaron como que formando una educación para Occidente en la construcción de discursos y retóricas, en la construcción de argumentos y en el razonamiento matemático que nos permite explicar el mundo de una manera dual. Bueno, son cerca de 3.000 años los que han pasado desde que los griegos propusieron el trivium y el quadrivium. Seguimos pensando que el currículo es la división de las materias y cómo en el colegio o en la universidad podemos
diferenciar lo que hace una materia de lo que hace la otra, o lo que hace un profe de lo que hace el otro. Dando un salto de cerca de 3000 años, y ya que usted hablaba de la modernidad, esa historia interesante del currículum y de sus orígenes, cuéntenos qué debe tener el currículo de una sociedad como la colombiana y qué es lo que tenemos como currículo actualmente. Bueno, hay que remontarse a algo. Digamos que la división de las ciencias de la educación nos permite hoy en día tener una reflexión muy clara sobre ello. Fundamentalmente en que en educación, y esto para los educadores, como ahorita les comentaba Edison, no soy educador de formación, no soy un licenciado para el discurso colombiano, soy una persona que viene de las ciencias económicas y de la reflexión filosófica general. Pero ¿qué mensaje, digamos, que les puedo dar desde mi experiencia y desde lo que he podido vivir en estos años en el sector educativo? Primero, hay que hacer reflexiones fundamentales sobre la filosofía de la educación. Y en esto es un elemento fundamental, y es que desde el mismo marco constitucional o la reflexión que hacemos de la sociedad en la que educamos, nos toca sistemáticamente reflexionar sobre para qué educar, con qué fines educar y en qué sentido tenemos que educar a las personas. O sea que cuando hablamos de filosofía de la educación, estamos hablando de esas preguntas. Sí. De cuáles son las razones, de cuáles son los objetivos y de qué es lo que estamos haciendo en la educación. Exactamente. ¿Y qué sujeto visionamos como país, como sociedad? ¿Qué sujeto estamos formando para la diversidad y para el mundo? En la lógica histórica, sobre todo de los siglos XIX y XX, ¿de qué sujeto requerimos para el Estado Nacional? Eso tuvo unos efectos nefastos en algún momento de la historia. El nazismo, el fascismo, el macartismo en los sistemas norteamericanos, y eso como tal nos llevó a reacciones como en mayo del 68, por ejemplo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué estamos como hablando ya ahora de historia de la educación o de historia de los sistemas filosóficos cuando estábamos hablando de currículo? Porque recuerden que los grandes sistemas de pensamiento se crearon en las universidades y en las escuelas de pensamiento normal, principalmente en Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra. Y en ese sentido es que también se forman movimientos como por ejemplo todo el movimiento de emancipación racial en Estados Unidos. Eso nos lleva a nosotros a pensar que, por ejemplo, la educación sexual tiene que estar metida en un nuevo proceso curricular alrededor de esa pregunta que ¿qué currículo tenemos que tener o qué educación tiene que ser consignada en ese currículo en Colombia? Creo que nos hace falta una educación real para la democracia. Eso es fundamental. Importantísimo. Y eso no es una asignatura, es cómo desarrollamos pensamiento. Fundamental desarrollar pensamiento científico, pero no pensamiento científico es enseñar metodología de la investigación, sino que esté presente en todos los procesos de enseñanza y que haya pensamiento crítico de verdad, reflexivo, salido de aquellas dinámicas que realmente requieren un pensamiento estructurado en la sociedad. Y nosotros digamos que en estos momentos no tenemos ese proceso. Y como maestros tenemos que entrar en ese tipo de problemas. El currículo como tal que nos ha mostrado que tenemos que dejar el mundo de la utopía para entrar en el mundo del problema. Y que desde que el niño se está formando tiene que afrontar esos problemas y tiene que empezar a través de todos los instrumentos didácticos, porque el currículo organiza las actividades, pero es la didáctica la que realmente lleva al aprendizaje. Después de que tengamos esos elementos como reglas fundamentales de la construcción curricular, realmente podemos tener una sociedad mucho más justa y libre, mediada por currículos independientes y críticos. Bueno, hablando de todos estos temas tan interesantes, es innegable que la sociología de la educación es importante, que necesitamos saber cuál es el sujeto que estamos formando y en qué contexto, en qué sociedad se encuentra la escuela. Dentro de esos dilemas que se presentan en los colegios y en las universidades, parte de lo que nos encontramos es la necesidad de responder a unas políticas nacionales. Dentro de esas políticas nacionales de la acreditación, de los registros calificados, los rectores y los coordinadores y los directores de área de cada colegio, digamos que tienen que seguir unas pautas que el Ministerio de Educación Nacional da. Dentro de la teoría curricular encontramos que existen dos tipos de evaluación, la evaluación curricular interna y la evaluación curricular externa. En las instituciones, para regular las estructuras curriculares, y con regular me refiero a evaluar, a reflexionar, a modificar y a tomar decisiones, esto es casi una evaluación con fines de mejoramiento, que lo hacen los colegios y las universidades y que cada maestro tiene que hacerlo al interior de su aula, que está fallando de su currículo, que tiene que mejorar en su currículo para poder mejorar la educación dentro. Y el otro es la evaluación externa, que es innegable en este país. Contémosle a los profes un poquito quién hace la evaluación externa del currículo, cuáles son las entidades o las estructuras encargadas en Colombia de evaluar el currículo tanto de universidades como de colegios. Bueno,
El que hace la evaluación curricular en Colombia es el Ministerio de Educación, principalmente en los procesos de educación formal en cualquiera de sus niveles. Lo otro es que lo que principalmente estandariza el sistema de revisión curricular son precisamente todas las reglas generales aplicables a todos los estándares y todos los procesos. Es decir, aunque las entidades tengan o no tengan vigilancia directa, tienen que responder a unos estándares específicos. Esa, digamos que es una respuesta sobre la estructura. Lo otro, y voy a retomar lo que hicimos al principio, ¿qué es y qué no es la evaluación curricular? O ahora le voy a poner otro, digamos que otro ítem, otro elemento fundamental, que no debe ser la evaluación curricular. La evaluación curricular no es llenar formatos. La evaluación curricular no es sacar mucho o que los estudiantes sean tremendamente relevantes en las pruebas saber, en las, digamos que lo que llamamos antes a nivel universitario, ECAES. Sí, o sea, no es que saquen mucho en ese sentido. Lo que más importa, por ejemplo, de una prueba estandarizada es la desviación estándar. A mí no me debe interesar tener el mejor bachiller del país o el mejor bachiller de la región. A mí lo que me debe importar es que todos mis estudiantes, en su mayoría, estén en un grupo mediante el cual pueda determinar cómo puedo mejorar esa población, cómo puedo hacer que sean más críticos, mejores en una materia o en otra, en una asignatura o en otra, en un campo del saber o en otro. Porque si seguimos sistemáticamente formando personas para simplemente la competencia, la contrastación con el de enseguida, entonces los estándares y la evaluación curricular no nos están sirviendo para nada. La evaluación curricular tampoco es llenar formatos, no es simplemente llenar un montón de documentos alrededor de que se hizo una cosa o que se hizo la otra. La evaluación curricular no es plantear políticas sobre el papel que realmente no se van a llevar a cabo, simplemente porque retóricamente se ven muy bien. En eso muchos directivos en todo tipo de instituciones educativas en el país son muy buenos en el trivium, son tremendamente buenos en la organización retórica, son tremendamente, digamos que constructores de demagogia. No hay un solo político en este país que no hable de educación, pero no hable de currículum. Entonces ese tipo de procesos, digamos que tenemos que tratar de mejorarlos para que las entidades que hacen el control, que también están burocratizadas en todos los sentidos, pues hagan un control en términos del mejoramiento y no del cumplimiento de los procesos. Yo veo que como conclusión es necesario abordar la concepción del currículo desde una mirada más amplia, que no se limite a identificarlo como el conjunto de objetos y planes y programas que se desarrollan en el ámbito educativo, sino que vaya más allá. Por lo tanto, es importante acercarse a la concepción integral de lo que es el currículo, a las fuentes de los que están haciendo currículo hoy en día. Las fuentes del currículo se entiende como el conjunto de fundamentos que constituyen las posiciones de índole sociocultural. Muchas gracias al profe Marlon por aceptar esta invitación. Esperamos tenerlo en un próximo podcast para que compartamos más saberes acerca de las complejas y subvaloradas ciencias de la educación. Profe Marlon, ¿qué y cómo se aprende hoy en día? Primero una invitación a que todo aquel que escuche esto, sea cual sea, considere o no considere lo que estamos reflexionando acá, que entienda que la reflexión y la investigación en ciencias de la educación vale la pena. Muy y que importante. la tiene que tener clara desde la lógica de su actuar como docente. Uno no necesita ser el super investigador para poder entender cómo entienden sus estudiantes. Ya en el qué y cómo aprender, que es la pregunta concreta para responderla de una manera mucho más rápida, primero enseñemos poco, pero bien. Enseñemos herramientas para la vida, enseñemos a pensar críticamente, enseñemos a razonar problemas auténticos de la vida real, enseñemos que cada cosa que aprende el estudiante tiene que tener un valor en su vida. ¿Qué aprende uno hoy en día, sobre todo con las comunidades que impactamos hoy en día en la docencia? Aprendemos todo aquello que realmente nos apasiona. Tenemos que tratar de que el muchacho aprenda, no de una manera lúdica, pero sí de una manera en la cual se divierta con lo que está aprendiendo. Tenemos que tratar de promover buenas influencias sociales, no las que se están dando en estos momentos con los fenómenos de las redes sociales, sino realmente impacto social en el término de que seamos mejores como sujetos, entendiendo el mundo de la diversidad, entendiendo la complejidad humana y entendiendo que el currículo como tal es una experiencia y no un concepto completamente dado.
Bueno, muchas gracias, profe Marlon, por acompañarnos. Y una vez más, muchas gracias a los profes que oyen este podcast por YouTube, por Spotify o directamente por Spreaker o por Anchor. Ahora somos pocos según las estadísticas, pero si compartimos en las redes sociales los enlaces, seremos cada vez más. Recuerden que si quieren estar en este podcast o con algún aporte al proyecto, me escriben al correo electrónico jdecardonaocampo@gmail.com. Me buscan en Instagram como jdecardonao y recuerden visitar www.educaciondelabuena.com. Usen la barra de comentarios para dejar su feedback sobre el proyecto general o sobre el episodio. Muchas gracias una vez más, profe, por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión. Gracias a todos y feliz clase para todos. Disfruten, muchas gracias.